Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia. De Noam Chomsky. Audiovisual elaborado por Héctor Milano. En este episodio, nos sumergiremos en el libro Estados fallidos de Noam Chomsky, publicado en 2007, para comprender las claves del panorama geopolítico actual. Ejercicio correspondiente a la asignatura de Teoría Política en la Escuela de Sociología de la UCB. Aunque se reconoce que el concepto es frustrantemente impreciso, es posible identificar varias de las características primarias de los estados fallidos. Una de ellas es la falta de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia. Chomsky define un estado fallido como aquel que no cumple con las funciones básicas de un estado: proteger a sus ciudadanos, proveer servicios básicos y mantener el monopolio del uso de la fuerza. Sin embargo, el autor critica la aplicación selectiva de este concepto por parte de Estados Unidos y sus aliados, quienes lo utilizan para demonizar a países que no se ajustan a sus intereses geopolíticos. Somalia, Haití, Afganistán, Yemen. La lista de estados fallidos parece crecer cada día. Pero, ¿qué define realmente a un estado fallido? ¿No es acaso una categoría demasiado ambigua? Chomsky nos advierte sobre el peligro de este concepto. Se utiliza como arma política para justificar intervenciones militares y agendas imperialistas. Chomsky nos invita a mirar más allá de las etiquetas y analizar las causas profundas del debilitamiento de los estados, tales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, las guerras y la intervención extranjera. De allí que Chomsky denuncie el doble rasero en la política exterior estadounidense. El término resulta engañoso. Es más preciso describirlo como un rasero único e inconfundible. La vara de medir que Adam Smith calificó de vil máxima de los amos de la humanidad. Todo para nosotros y nada para los demás. Se promueve la democracia como un valor universal, pero se interviene militarmente en países que no se ajustan al modelo neoliberal, sin importar las consecuencias para sus ciudadanos. Estados Unidos se autoproclama defensor de la democracia, pero su historial de intervenciones militares es bastante cuestionable. Un breve recuento nos lleva a la invasión de Panamá en 1989. Nación históricamente vinculada a los intereses estratégicos de Estados Unidos de América, debido a su preponderancia en la ágil conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Tránsito decisivo no solo para el comercio global sino para el control geopolítico de Centroamérica y el Caribe. También nos encontramos el caso de Irak en el 2003, proclamándose junto al Reino Unido el derecho a invadir, puesto que Saddam Hussein, argumentaban, estaba desarrollando armas de destrucción masiva. El plan consistía en generar picos de actividad beligerante en la búsqueda de un casus belli. Esto les permitiría desplegar toda su fuerza militar para proteger a sus aliados en Medio Oriente y asegurarse con ello el abastecimiento de la región con mayores reservas de petróleo del mundo. Otro ejemplo de esta táctica son los ataques de Israel sobre el Líbano en 1982. Con ello pretendía provocar una respuesta de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que pudiera usar como pretexto para la invasión que tenía planteada. Chomsky critica la visión de la democracia como un producto de exportación. Esto debido a que no hay posibilidad de construir una democracia global, en tanto Estados Unidos posee el derecho a recurrir al uso unilateral del poder militar, para garantizarse a sí mismo el acceso sin impedimentos a mercados, suministros energéticos y recursos estratégicos claves. La verdadera democracia, argumenta, debe surgir desde las bases, tomando en cuenta las necesidades y el contexto de cada sociedad. De allí que establezca el símil entre Estado fallido y Estado forajido, puesto que entre sus características no solo no protegen a sus ciudadanos de la violencia, sino que quienes toman las decisiones otorgan a las inquietudes de la población una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. De allí que las cúpulas se desentiendan con desdén del derecho y los tratados internacionales. La incapacidad de los estados fallidos para proteger a sus ciudadanos genera un contexto de violencia, inseguridad y caos. Esto, a su vez, alimenta la desigualdad y erosiona la legitimidad del sistema internacional. La violencia es pan de cada día en muchos países. Las personas viven con miedo y sin esperanza. Condiciones que son caldo de cultivo para el extremismo y el terrorismo. Chomsky nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las potencias occidentales en la creación de esta situación.
La intervención militar, la guerra bajo el concepto de defensa propia o como acción preventiva. E incluso el principio político de John Quincy Adams de la expansión, como camino a la seguridad. Ha generado junto a los nuevos esquemas de guerras no convencionales, una serie de distorsiones en el orden internacional. Situación que, paradójicamente, posee efectos colaterales sobre la hegemonía global de Occidente. Un ejemplo de ello en el presente tiene que ver con que las sanciones a la industria petrolera de Rusia, Irán y Venezuela genera presiones a la alza en el mercado energético global, traduciéndose en elevados costos de producción en siderúrgicas o en presión inflacionaria sobre el transporte de mercancías. Nadie familiarizado con la historia debería extrañarse de que el creciente déficit democrático en Estados Unidos vaya acompañado de misiones mesiánicas para imponer su propia concepción de democracia. En el extranjero, según esta concepción, en las tareas de fomento de la democracia podemos encontrar una firme línea de continuidad. La democracia es aceptable si y solo si concuerda con los intereses estratégicos y económicos. Doctrina que también impera internamente, socavando los principios fundacionales de los Estados Unidos. El fomento de la democracia en casa se enfrenta a serios problemas. Estos se manifiestan en el deterioro de los medios de comunicación y su servicio al interés público, trastocando el sistema democrático mediante la concentración de poder privado, ejerciendo el control absoluto sobre la maquinaria del gobierno y haciendo eco de la observación de Woodrow Wilson, días antes de asumir el cargo al manifestar que los amos del gobierno de Estados Unidos son los capitalistas y los fabricantes combinados de Estados Unidos. Condición que refuerza según Chomsky la posición del filósofo social norteamericano, John Dewey. En tanto la política es la sombra que proyecta la gran empresa sobre la sociedad. Y seguirá siéndolo mientras el poder resida en la empresa para el beneficio privado. A través del control privado de la banca, de la tierra y de la industria. Reforzado por el dominio de la prensa, agencias de noticias y otros medios de publicidad y propaganda. En consecuencia, es necesario un cambio social fundamental para conseguir una democracia efectiva. De allí que Chomsky visibilice un nuevo espíritu de los tiempos, en el cual se empieza a cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos, motivo primario del creciente miedo de los planificadores estadounidenses a Pekín, quienes replantean sus relaciones estratégicas en Medio Oriente con Arabia Saudí e Irán, y fortalecen su presencia diplomática en Sudamérica con Brasil, Venezuela y Bolivia, además de trazar una ambiciosa ruta de desarrollo en el continente africano, que apunta a disputar el liderazgo global y fomentar la configuración de un mundo multipolar. En fin, Chomsky considera que sobran oportunidades para fomentar una genuina democracia. Pero es probable que si no las aprovechamos, las repercusiones serán ominosas para el país, para el mundo y las futuras generaciones.